5 especies de humanos que han existido y que quizás no conocías. Comencemos con los neandertales, conocidos científicamente como Homo neanderthalensis. Estos fascinantes homínidos habitaron principalmente Europa y partes de Asia, desde hace aproximadamente 400.000 hasta hace unos 40.000 años. Los neandertales eran robustos, con una complexión más fuerte que la nuestra y un cráneo con una frente baja y prominente. Su vida era rica en cultura, utilizaban herramientas de piedra avanzadas que les permitían cazar y procesar alimentos de manera eficiente. Tenían un dominio significativo del fuego, lo que no solo les proporcionaba calor y protección, sino que también les permitía cocinar alimentos, lo que es esencial para la digestión y la nutrición. Lo que es particularmente interesante es que hay evidencia de que realizaban rituales funerarios, lo que sugiere que tenían una comprensión de la muerte y un posible sentido de espiritualidad. Sin embargo, su extinción ha sido objeto de debate. Algunos científicos creen que fue resultado de la competencia con Homo sapiens, mientras que otros apuntan a los cambios climáticos que afectaron sus hábitats. Pasemos ahora al Homo erectus, que vivió entre 1,9 millones y 110.000 años en África y Asia. Esta especie fue un gran paso en la evolución humana. Eran más altos y delgados que sus predecesores, con una capacidad craneal considerablemente mayor. Se cree que el Homo erectus fue el primer homínido en usar el fuego de manera controlada, lo que les dio una ventaja significativa. Además, desarrollaron herramientas más complejas y eficientes, como las de tipo H-Ulense, que incluían bifaces. Estos avances les permitieron no solo cazar con más efectividad, sino también explorar nuevos territorios, ya que fueron los primeros en emigrar de África a otras partes del mundo, lo que marca un hito en la migración humana. La tercera especie que exploraremos es el Homo habilis, que vivió en África hace aproximadamente entre 2,4 y 1,4 millones de años, con un tamaño más pequeño en comparación con el Homo erectus. El Homo habilis tenía un cerebro más grande que el de sus predecesores, como el Australopithecus. Se les considera a menudo como los habilidosos debido a su capacidad para crear herramientas de piedra, específicamente del tipo Oldovan, que eran más rudimentarias pero representaban un avance significativo en comparación con las herramientas de sus antepasados. El Homo habilis se dedicaba a la recolección y posiblemente también a la caza, aunque no hay evidencia concluyente sobre su papel como cazadores. Su habilidad para fabricar herramientas marca un importante punto de inflexión en la evolución humana. Ahora, hablemos del Homo floresiensis, una especie que ha capturado la imaginación de muchos. Conocidos como los hobbits, estos humanos vivieron en la isla de Flores, Indonesia, entre hace 100.000 y 50.000 años. Lo más asombroso de ellos es su tamaño, alcanzaban apenas 1,1 metros de altura. Esto se debe a un fenómeno conocido como enanismo insular, donde las especies que viven en islas tienden a ser más pequeñas, debido a limitaciones de recursos. El Homo floresiensis fabricaba herramientas de piedra y era capaz de cazar y recolectar alimentos en su entorno. Su existencia desafía muchas de las ideas preconcebidas sobre la evolución humana, ya que vivieron en la misma época que Homo sapiens y los neandertales, lo que plantea preguntas sobre cómo estas diferentes especies coexistieron. Finalmente, hablaremos de los denisovanos, una especie menos conocida, pero igualmente fascinante. Conocidos principalmente a través de restos genéticos y algunos fósiles, los denisovanos habitaron áreas de Asia y Siberia. Aunque su morfología exacta es aún un misterio, los análisis genéticos han demostrado que coexistieron con neandertales y Homo sapiens. Lo intrigante de los denisovanos es su contribución genética a algunas poblaciones modernas. Aquellos que viven en Melanesia y algunas partes de Asia tienen un porcentaje significativo de ADN denisovano, lo que muestra cómo estas especies antiguas influyeron en la diversidad genética actual. Investigaciones recientes están comenzando a desvelar más sobre su cultura y su forma de vida, lo que los convierte en un área activa de estudio en la antropología moderna. La evolución del género Homo es fascinante porque nos muestra cómo diferentes adaptaciones y circunstancias ambientales dieron lugar a una rica diversidad de formas humanas. Cada especie tuvo su propio conjunto de habilidades y características que les permitieron sobrevivir en su entorno específico. A pesar de haber coexistido con otras especies como los neandertales, lograron no solo sobrevivir sino también prosperar.
Esto sugiere que la capacidad de crear cultura, comunicarse de manera compleja y adaptarse a distintos entornos fue clave para nuestro éxito. Como el cruce genético con los neandertales, subraya la idea de que la evolución no es un proceso lineal, sino más bien una red compleja de interacciones. Somos el producto de un largo viaje evolutivo. Si te gustó el vídeo, comparte y dale me gusta. Nos vemos en un próximo vídeo educativo.